Hola a todos. En esta última semana del seminario de tesis 2 determinaremos el plan de tabulación de datos y análisis estadísticos que aplicarán a sus proyectos, empezando por la definición conceptual y operacional de las variables que van a analizar, además de las pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales que se van a utilizar para responder las preguntas de investigación. Recordemos que estamos revisando la tercera fase de la elaboración de su protocolo de tesis. En el apartado de metodología, la última sección que se describe es el plan de tabulación y análisis de datos estadísticos. El plan de análisis de datos estadísticos básicamente detalla el procedimiento a seguir para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos previamente mediante los instrumentos y métodos de recolección de datos descritos la semana pasada. El análisis estadístico objetiviza la información recolectada y puede validar la extrapolación de la información dada por una muestra a la población de la que fue tomada. Entre las consideraciones del plan de análisis está el enfoque del estudio y el tipo de variables que se van a analizar. También el alcance del análisis, es decir, si va a ser solo descriptivo o si se van a realizar análisis inferenciales. En cuanto a la tabulación de los datos, en principio, se deben realizar el cuadro con las definiciones conceptuales y operacionales de las variables, especificando su nivel de medición, sus dimensiones e indicadores, las categorías en que se divide la variable, las unidades de medición en que se van a expresar los datos, etc. También se debe determinar cuáles variables se analizarán individualmente y cuáles se presentarán en cuadros simples, además de cuáles se relacionarán en tablas cruzadas. Lo ideal es presentar un listado de los cuadros, tablas y gráficos que se esperan realizar con los datos recolectados. Recordemos que en el análisis estadístico cuantitativo se analiza y resume información numérica según el nivel de medición de las variables y las hipótesis formuladas. En una primera instancia, se realizan los análisis estadísticos descriptivos y posteriormente, si aplica según el diseño del estudio, se realizarán los análisis estadísticos inferenciales. Todo proyecto de investigación científica implica la recolección y análisis de información. Aún en los estudios con enfoque cualitativo, una vez obtenida la información, el primer paso consiste en realizar un análisis descriptivo de dicha información para responder preguntas tales como quiénes, cuántos, cuáles. Para mayor información y más detalles, les adjunto los capítulos 10 y 14 de la sexta edición del libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri y colaboradores, que aborda el análisis de datos para los enfoques cuantitativo y cualitativo respectivamente. En cuanto a la distribución de frecuencias, básicamente es el arreglo de las puntuaciones obtenidas de cada variable en sus respectivas categorías. Por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres indican la frecuencia absoluta, mientras que la proporción o porcentaje de hombres y mujeres representan la frecuencia relativa. Estos datos pueden presentarse tanto en gráficos como en tablas y deben acompañarse con un comentario sobre la información más relevante. Por ejemplo, en este caso, el texto destaca los datos más relevantes tanto de la tabla como de los gráficos que la acompañan. Nótese que los gráficos representan solo una parte de lo expresado en la tabla. Otro análisis estadístico descriptivo que resume la información aportada por los datos son las medidas de tendencia central como la media, la moda y la mediana. Como complemento obligado a las medidas de tendencia central, también se deben calcular las medidas de variabilidad, tales como el rango, la desviación estándar y la varianza, entre otras. Los polígonos de frecuencia son las curvas que se pueden trazar sobre los gráficos de barras o histogramas que se obtienen de las tablas de distribución de frecuencias mencionadas anteriormente. Nos permiten determinar el comportamiento de los datos en cuanto a la simetría o agrupamiento de datos, así como en cuanto a la kurtosis o dispersión de los datos. Los polígonos de frecuencia también nos permiten determinar si el comportamiento de los datos se asemeja a la curva normal o campana de Gauss. La distribución normal es una distribución teórica que difícilmente se presenta en la realidad tal cual, pero sí de manera muy aproximada. Una gran cantidad de los fenómenos naturales se manifiestan de la siguiente manera. La mayoría de las puntuaciones de una variable aleatoria se concentran en el centro de la distribución, en tanto que en los extremos encontramos las puntuaciones menos frecuentes. Por ello se creó un modelo de probabilidad denominado curva normal, distribución normal, distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Laplace-Gauss. Entre las características más importantes de esta distribución se encuentra que su simetría es igual a cero, es decir,
que es simétrica. Los dos lados de la curva son iguales. También su kurtosis es igual a 0, lo cual significa que es mesocúrtica, es decir, ni muy plana o platicúrtica, ni muy picuda o leptocúrtica. Además, la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto, es decir, en la cúspide de la curva. Esta información es relevante especialmente cuando se estudian muestras de una población, ya que en la medida en que la distribución de frecuencias de la muestra se aproxime a la curva normal, mayor será la probabilidad de que los datos de la muestra se puedan extrapolar a la población con un nivel de confianza muy alto, es decir, con una certeza o seguridad de más del 95% de que lo observado en la muestra se corresponde con lo que se manifiesta en toda la población, lo cual nos pone en el terreno de las inferencias estadísticas. Cuando el estudio va más allá de lo descriptivo y pretende correlacionar variables, probar hipótesis, estimar parámetros o extrapolar los datos de la muestra a la población, entonces se deben describir los análisis estadísticos inferenciales que se emplearán. Cabe recordar que los estadígrafos son los resultados estadísticos de los datos tomados de una muestra, mientras que los parámetros son los resultados estadísticos obtenidos de toda la población o universo de estudio. De ahí que los parámetros no se calculan, se infieren de los estadígrafos. Por ello, la estadística inferencial se utiliza para dos procedimientos: probar hipótesis o estimar parámetros. En estadística inferencial, una hipótesis es una proposición respecto a uno o varios parámetros. A través de la prueba de hipótesis se determina si los parámetros propuestos son congruentes con los datos de la muestra. Hay dos tipos de análisis estadísticos inferenciales: los paramétricos y los no paramétricos. Los análisis paramétricos son aquellos que se realizan con variables numéricas, continuas o discretas, con nivel de medición por intervalos o razón, que presenten una distribución de frecuencias semejante a la curva normal y con una varianza homogénea. Entre las pruebas estadísticas más comúnmente utilizadas se encuentra la t-de-Student, el coeficiente de correlación de Pearson, y los análisis de varianza o ANOVAs, unidireccionales, factoriales o de covarianza. Es altamente recomendable que se entrenen en el uso de programas estadísticos como el Excel, SPSS, R, EpiInfo, Estatística o cualquier otro, ya que les facilitará mucho el análisis de datos, tanto descriptivo como inferencial. Cualquiera de estos programas permite realizar la prueba t-de-Student, que se utiliza para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Por lo general, se realiza con un nivel de significancia de 0.05. Si el valor de significancia calculado por cualquier programa estadístico es menor de 0.05, se acepta la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, es decir, la hipótesis de trabajo. Por el contrario, si el valor de significancia es mayor, la hipótesis de trabajo se rechaza y se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Para mayores detalles, consulten el material de apoyo anexo. Con este análisis se pretende determinar si la edad promedio de los hombres y mujeres que participaron en un estudio difiere de manera significativa según el sexo. Esa fue la hipótesis de trabajo. El análisis se realizó con el programa estadístico SPSS y así es como se ven los resultados que arroja el programa. El valor de significancia fue mayor de 0.05, como se observa en el recuadro rojo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la edad promedio del grupo de los hombres versus el grupo de las mujeres. Por otro lado, los análisis no paramétricos se pueden realizar con variables que no se comporten como la curva normal y pueden analizarse variables con cualquier nivel de medición. Entre las pruebas más utilizadas está la chi-cuadrada, los coeficientes de correlación para tabulaciones cruzadas y los coeficientes de correlación de Spearman y Kendall. La chi-cuadrada es una prueba estadística que se utiliza para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Al igual que en los análisis anteriores, a un nivel de significancia límite de 0.05, si el valor de significancia calculado es menor de 0.05, se acepta la hipótesis de que sí hay relación estadísticamente significativa entre las variables.
Por el contrario, si el valor de significancia es mayor, la hipótesis de trabajo se rechaza y se acepta la hipótesis nula de que no hay relación estadísticamente significativa entre las variables. Con este análisis se pretende determinar si la profesión del personal de un centro de salud local está relacionado con el sexo, es la hipótesis de trabajo. Al igual, el análisis se realizó con el programa estadístico SPSS. El valor de significancia fue mayor de 0.5. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula de que no hay relación estadísticamente significativa entre la profesión y el sexo del personal de salud. En esta última recta deberán presentar el documento completo de su protocolo de tesis, integrando en la sección de metodología la definición conceptual y operacional de las variables estudiadas, así como los detalles del plan de tabulación y análisis de los datos. También deben agregar una sección donde se explique el impacto esperado de la investigación o intervención y un anexo con el cronograma de actividades, así como otro anexo con los costos calculados para la ejecución del proyecto. También pueden agregar anexos como mapas geográficos de las localidades de estudio, los instrumentos de recolección de datos, los formatos de las cartas de consentimiento informado, etc. No olviden la sección de bibliografía o referencias citadas de acuerdo con las normas de la APA. Les deseo mucho éxito en la ejecución de sus proyectos de investigación. Carpe diem.